14 también. Jehová les bendiga nuevamente. Vamos pues a continuar con nuestro tema que estamos analizando sobre la carta a los romanos. Y bueno, ya reiteradamente pues ya sabemos el motivo, el por qué estamos pues analizando con algo de detalle esta carta. Yo quisiera, mis hermanos, antes de continuar con este tema, si tienen alguna pregunta hasta aquí, y sobre todo de lo del estudio del domingo, que entiendo que de alguna manera, bueno, no fue posible que estuviésemos todos, porque de alguna manera, bueno, ya sabemos que nuestros hermanos, pues, tienen su estudio en la Ciudad de México, pero he visto que sí lo han estado observando. Así que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues adelante, lo podemos ahorita, antes de continuar ya. Estuvimos analizando hasta el capítulo 7 y el capítulo 7 aquí lo tienen por ahí ya en la presentación. Y bueno, en este capítulo 7, así rápidamente, Pablo lo que les reitera a los romanos o a la comunidad cristiana en Roma es que son libres de la forma de vida licenciosa que obviamente se vive en Roma. Sí, a ver, tengo por ahí una mano levantada, Janet. ¿Algo que querías decir? ¿No? ¿Cuál día? Bueno. Bien, parece que no, es una intervención por ahí, esporádica. Bien, entonces les comento, pues, mis hermanos, respecto del capítulo 7 que vimos ya el domingo, y esta parte en una síntesis así rápidamente, es que al estar libres, Pablo le reitera a la comunidad cristiana en Roma que son libres de vivir o de apegarse a la vida de Roma. Y bueno, si así lo han decidido, pues no pueden estar viviendo como vive la gente pecadora. No se es obligado a hacer lo que los demás hacen. Esto les dice porque entonces están libres de la ley. Ahora, ¿qué es realmente lo que es importante de esto? Es que esa libertad que tenemos es libres porque si bien no tenemos o no tenían que, Pablo les dice que no tienen que apegarse a la ley, sí les hace ver que lo que en realidad les hace la ley es que conozcan el pecado. Y como tal, pues entonces la ley es buena porque evidencia lo malo. Pero de cualquier manera, aún como Pablo les hace ver lo que hoy en día nosotros también decimos que estamos bajo la gracia. Así les dice Pablo, estando bajo la gracia, pero no por eso están libres de la ley. ¿Por qué? Porque al conocer la ley ya no tienen justificación para pecar, perdón. A menos claro que se considere la persona libre de la gracia. Es decir, es decir, estar de acuerdo o estaría de acuerdo tal persona en juzgar su propio procedimiento pecaminoso por el conocimiento de la ley. Es decir, tendría que entonces ser su propio juez porque ya no participaría de la gracia y también se libraría o estaría libre de ella y entonces tendría que juzgar conforme a la ley que le hace conocer el pecado. Pero en esa circunstancia la gracia no puede justificar a nadie. Y yo creo que aquí es donde el mensaje es de lo más importante para la comunidad cristiana en Roma, porque Pablo a través de esta retórica se identifica y es empático
con ese pueblo, con esa iglesia que se va a formar, de compartir el mismo pensamiento de temor que tal vez tendrían al desafiar el modo de vida romano y confiar en el poder del Espíritu que le da al que desea servir a Dios y a Cristo. Es decir, entonces quiere decir que eh, bajo esta circunstancia, la persona pues tendría que hacerlo de propia voluntad, y aquí es donde empieza el problema. Y aquí es donde empieza el problema, y por lo tanto vamos entonces a pasar al capítulo 8. Hasta aquí, reitero, mis hermanos, ¿alguna duda, pregunta, algo que quieran aclarar o aportar? En vista de no haber, bueno, vamos ahora pues. Entonces, en este capítulo 8, como lo tenemos aquí puesto, Pablo reitera que la liberación del hombre del pecado es producto de la obra del Espíritu Santo, como decía en lo anterior, puesto que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos abre la puerta, nos da la oportunidad o nos redime para que nosotros podamos actuar libremente al respecto de nuestra propia salvación. Y esta obra del Espíritu Santo es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como queda evidenciado por su sacrificio. Y esto es lo que nos libra de la ley, pero nos obliga a vivir conforme al Espíritu. En otras palabras, y esta es la parte más importante que debemos de tomar en cuenta nosotros como iglesia, y que Pablo quiere hacérsela ver a esa comunidad que pretende estar en la fe de Jesucristo, pretenden ser cristianos de verdad. Es decir, esta situación nos hace responsables de nuestro comportamiento, el cual debe estar de acuerdo a las buenas obras que todo hombre es capaz de identificar. Entonces, bien, aquí es importante, pues, analizando lo que dice en el versículo 1, dice: ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que no se necesita, o más bien vamos a ver el número 2 que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué entendemos por esto? Lo entendemos exactamente en el capítulo anterior, lo que habíamos concluido, es decir, ya somos libres de la ley, pero puesto que la ley nos ha hecho conocer el pecado, entonces por lo tanto vamos a ver que no tenemos, es decir, que si somos libres de la ley, pero es nuestra responsabilidad, teniendo el conocimiento de la ley, hacer lo que es justo, lo que es recto y lo que Dios quiere que hagamos. Entonces esto, como tal y como dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Si nosotros observamos del lado derecho, la otra traducción dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. La parte que yo quiero rescatar aquí, que quiero preguntarles, a ver quién nos puede contestar, es realmente por qué no es posible que la ley de Moisés o la ley de Dios haya podido controlar los impulsos carnales del hombre. ¿Alguien que quiera contestar o pregunto? Preguntaría entonces en el orden en que aparecen aquí en la lista que tengo de los colaboradores, y en primer lugar pues está Alejandra Jiménez.
mi hermana Alejandra, ¿por qué crees tú que la ley no pudo controlar los impulsos o no pudo controlar los impulsos carnales del pueblo de Israel y por lo tanto el pueblo no pudo librarse del pecado? No lo corrigió. ¿Por qué crees? Jehová sea con ustedes. Jehová te bendiga. Este, pues pienso que porque era difícil de seguir y el pueblo pues también pues era bastante necio. Jehová les dio muchos, pues les ayudó, hizo muchos, les hizo muchos favores y aún así ellos pues no entendían. Ajá. Quizá la ley era dura para ellos, era difícil de cumplir y por eso no pudieron. Bien, es correcto. Bien, gracias, así es. Y ahora la segunda parte de la pregunta para quien sigue, que es Elvira Olayo, hermana Rocío. ¿Y por qué crees que la gracia sí pudo? Para empezar, yo creo que porque la gracia es por convicción. O sea, tenemos gracia de gratis, pero si tú no la aceptas por convicción, no la vas a no vas a salir adelante, vaya. No sé si me explico. Como que la ley era como que la de fuercita y la gracia, pues nosotros aceptamos ese camino, ¿no? Yo creo que por ahí va. Um, pues sí, en realidad es correcto. Bien es la idea, precisamente es la idea de ambas preguntas. Y esto es lo que para mí me parece muy importante que quede bien claro entre nosotros, la diferencia que hay entre la ley y la gracia. No es que la gracia sea gratis y no es que la ley fuese complicada y difícil. Lo que sucede, mis hermanos, es que de alguna manera, miren, en la ley se puede hacer o se buscaría que el hombre sacara su lado tramposo, ¿sí? En pocas palabras, bueno, este, hay un dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si yo no sé que, que que codiciar es pecaminoso, porque nadie me lo ha dicho, pues no hay problema que lo haga. Pero yo me doy cuenta que no es algo bueno, ¿sí? Sin embargo, puesto que no me lo dicen, pues no. Yo les recuerdo, para ponerles el ejemplo que les puse yo el domingo, de respecto de que yo en mi tierra cuando era pequeño, pues ahí cerca había un arroyo donde todo el mundo tiraba su basura. Y era una costumbre, nadie nos decía nada. Entonces, pues nosotros íbamos y tirábamos ahí la basura y los vecinos que vivían ahí cerca, pues ya se imaginarán que era una gran molestia. Y llegó el momento en el que protestaron y dijeron que por qué. Y bueno, pues los comentarios surgieron, bueno, ¿y de qué se quejan? Si el arroyo es libre, si esto se ha hecho siempre, si se ha hecho. De tal manera que obviamente pues se toman cartas en el asunto, entra el municipio y entra una orden que ya no se tire más basura y entonces ya hay una ley. Indudablemente que eso no era algo bueno. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es correcto, lo que debe de ser, entonces es nuestra propia convicción. Y como quien dice, pues nosotros somos nuestros propios jueces. Y eso es lo que tal vez de alguna manera es lo que causaría el problema. Porque miren, los romanos de alguna manera se sentían comprometidos a vivir según las costumbres romanas, es decir, los romanos cristianos. Y resultaría muy difícil ceñirse a la ley que condena, pero por supuesto y completamente, la vida como la veían los romanos o la vida romana. Entonces era realmente un conflicto difícil para la gente o esa comunidad cristiana que por un lado les prohibían todo, por un lado, y bueno, bastaría recordar los problemas que tuvieron
Pedro y Pablo cuando vieron el problema de la circuncisión. Entonces, cuando hay este tipo de imposiciones, pues a veces, si no se comprenden del todo, si no se tiene la certeza y la seguridad de hacerlo, se convierten en una carga muy pesada. Y tal como dice nuestra hermana Alejandra, pues es muy difícil. Pero al mismo también, como contesta nuestra hermana Rocío, si es por una convicción, por algo que queremos hacer, pues es fácil. Entonces, esto es precisamente que a través de la convicción del Evangelio es lo que daría la fuerza suficiente para que, sin sujetarse a la ley, pueda el hombre vivir conforme a la justicia como verdadero hijo de Dios. Y yo creo que esto es la parte importante que Pablo quiere que entiendan la comunidad cristiana en Roma. Y yo creo que por extensión también es muy importante para todos nosotros comprenderlo, que si queremos ser cristianos de veras, pues vamos a empezar por ahí. ¿No les parece, mis hermanos? Ahora bien, Pablo, por supuesto, que es consciente que esa forma de vida, así de comportarse de esa manera, les va a traer muchas penas y sufrimientos. Sin embargo, asegura que la recompensa por soportar estas pruebas será infinitamente superior. Y de hecho, se puede ver, y esto lo han reiterado mis hermanos, lo hemos visto en los testimonios que se dan, y por supuesto que debió de haber pasado también en esa época ya, que se tiene la seguridad de la protección del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo. Entonces, el domingo, me parece, si no el pasado, surgió por ahí una pequeño desacuerdo en cuanto a que afirmaba que para que nosotros hagamos las obras no necesitamos a Dios. Y, no lo y lo decía que no lo necesitamos no porque realmente nosotros podamos hacer todo y no lo necesitemos, sino que en realidad no lo necesitamos porque Él ya nos capacitó y nos dio la fuerza y además nos da vamos a decir, el apoyo moral, porque Él no va a hacer las cosas, pero sí tenemos la seguridad de su protección y de su guía para que nosotros las podemos hacer. Y así nuestra propia obra de salvación está en nuestras propias manos. Así que en pocas palabras, pues nos vamos a salvar si queremos, así de fácil. Entonces este también es más o menos el mensaje que de alguna manera Pablo estaba haciendo de manifiesto entre esa comunidad de cristianos en Roma. Aquí vamos a ver entonces cómo dice en el versículo 5, pues habíamos dicho cómo esto confirma lo anterior que decíamos, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Me gusta la versión del lado derecho que dice, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Y entonces vemos que en el versículo 6, en la versión Reina Valera, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y bueno, esto que dice aquí no iba a ser muy fácil para los cristianos allá, porque cuando ellos empezaran a alejarse de la forma de la convivencia, según las costumbres y según la sociedad romana, créanlo que iban a tener un sinfín de problemas. Por eso, bueno, como dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces aquí reitera precisamente la dificultad realmente de poder apegarse o de poder seguir la ley estando en ese ambiente de contiendas. Entonces,
tendría forzosamente que ser una convicción para poder desafiar, como hoy en día, pues parece ser que los jóvenes pretenden hacerlo, pero de manera equivocada. Luego les diría por qué. Por eso, ay, no. Por eso, aquí la respuesta que da el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí, eh, esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos decir que sí somos cristianos. Y es lo que, pero ¿cómo lo podemos demostrar? A ver, seguimos en la lista. Janet, ¿cómo puedes demostrar tú que verdaderamente eres cristiana? A alguien que no te conoce y le dices, yo soy cristiana y hago la voluntad de Jesucristo. ¿Cómo se lo puedes demostrar si no te conoce, ni sabe de ti, ni sabe qué? ¿Cómo se lo demuestras? Yo creo, si me escucha más, que por tus Sí, actos, ¿no? así es. Por tus actos, dando buenos testimonios, siendo una persona honesta, siendo siendo obediente hacia Dios, ¿no? Sí, así Es es, todo. efectivamente. Efectivamente. Por ahí ya había la respuesta de nuestra hermana Rocío. Adelante, Rocío. Yo creo que por los actos le digo a mamá, yo tengo un compañero que es de esos católicos, ya sabes, de los sociales, ¿no? Que realmente no va a ninguna iglesia ni nada, pero por ejemplo dona sangre. Tú puedes decir, ay, es algo altruista, pero yo creo que más que por los actos, por sus frutos, por lo que logras dar o atraer para Dios, yo creo. Bueno, aquí sí yo creo que puedo diferir en algo, Rocío, por lo siguiente. Porque miren, eh, pues nada más ni nada menos, ¿saben cuántos adeptos tiene la Iglesia de la Luz del Mundo ahorita que está tan de moda? 5 millones. Creo que 5 países tienen la presencia con su líder, pero resulta que su líder está en la cárcel por violador y por actos de corrupción muy fuertes. Entonces, pues como que tenía muchos frutos, ¿no? Pero mal habidos. Entonces, yo creo que estaría más de acuerdo precisamente en el comportamiento y en la actuación de la propia persona, más que si podemos considerar entonces en todo caso, eh, o aclarando bien qué serían esos frutos. Doy la oportunidad, Rocío, que puedas ampliar qué exactamente son esos frutos, si son obras de misericordia, obras de evangelización o bueno, a ver, de como qué. Pues de seguir a su palabra, o sea, si Dios te dice una cosa, no sé, y Dios dice, ve y la religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos, a las viudas, y, bueno, entonces mi fruto es cuando yo voy a visitar y logro que a una persona, no sé, llevarle un poquito de aliento, o a un enfermo, ¿no? Y esa persona, por esa acción, busca, independientemente de que yo sea o no cristiana. Te voy a decir, yo creo que hay mucha gente que hace cosas buenas y se proclama atea o se proclama católico social y hacen cosas buenas. Pero el punto es cuando lo buscamos con la... O le decimos a mi papá, oye, fíjate que pues yo te ayudo, ahí está lo de la renta. Para mí eso ya sería un acto. Sin embargo, cuando lo hago con la conciencia de decirle, mira, necesito que hagas esto para, no sé, que te congregues, que vayas al estudio. Él lo va a hacer, tal vez porque yo lo estoy obligando.
pero no sabemos, a lo mejor ese ya es un fruto para Dios, a lo mejor mañana o pasado se incorpora al camino. Yo por ahí voy, no sé si me expliqué. Sí, sí, claro. Sin embargo, bueno, esto es muy relativo y eso es algo pues, lo hemos visto ya en detalle y sí, efectivamente coincide aquí o es algo que de alguna manera lo trata el apóstol Pablo para los romanos, tratando de convencerlos precisamente de eso. Y como bien tú dices, Rocío, bueno, ¿qué voy a tener, no? ¿Qué me motiva para hacer lo bueno? Nada más como nos decía nosotros, o como tú debes de saber que te dicen que es la satisfacción del deber cumplido, o hay una recompensa. Y bueno, precisamente aquí Pablo incorpora la figura de la esperanza de salvación, que además incluye la esperanza de que toda la creación será salva o se liberará por el triunfo de los hombres que sean capaces de soportar esta prueba entre la carne y el espíritu. Y esto es importante porque es necesario aclarar que esta tarea la ha de emprender cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, por la propia convicción y claro, por supuesto que el Espíritu ayuda. Pero esto es igual que la figura de redención por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo analizábamos, que, que Él con su sacrificio abre la puerta, da la oportunidad para que nosotros podamos entrar, pero a final de cuentas nosotros somos los que vamos a hacer la obra de entrar, la tarea de entrar. Así que el Espíritu ayuda, mas no hace la tarea que corresponde a cada uno de nosotros en su propia responsabilidad. Entonces, mis hermanos, vemos pues cómo precisamente en el versículo 11, él dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces es precisamente esta esperanza de que en la figura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de cumplir la obra que Dios le encomendó, de igual manera también todo hombre que logre superar la prueba de su propia convicción, tendrá la misma recompensa. Por eso dice en el versículo 12, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. En cuanto a si lo comparamos con el de la Reina Valera, dice, hermanos deudores somos, no a la carne. Es decir, ya les está aclarando a los cristianos que no tienen ninguna deuda, es decir, no están obligados a vivir conforme a las costumbres romanas. Así de claro. Porque les aclara y dice, si ustedes viven apegándose a esas costumbres, van a morir. Y como dice acá en el otro, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. O lo que dice en la Reina Valera, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, por la propia convicción, a mí no me interesa realmente ya tanto apegarme estrictamente a la ley, sino que si la ley me dice que mentir es malo, no debo de mentir, que matar es malo o es pecado, no debo de matar, que odiar es pecado, etcétera, etcétera. Entonces, con ese conocimiento que ya la ley me ha hecho ver lo malo, pero hay que tener bien presentes que si aún no teniendo la ley, todos nosotros, todo hombre y mujer, todos tenemos escritas en nuestro corazón la ley de Dios. Y la ley de Dios es la que te hace ver lo que es injusto y lo que es justo. Ahora, el espíritu de supervivencia, es decir, lo que nosotros hacemos, eso es a veces lo que nos hace
que hagamos a un ladito lo que la conciencia nos dice, eso no debe de hacerse, porque así nos proveemos de nuestra propia felicidad, de nuestra propia satisfacción, a costa de los demás. Entonces, ahí entra lo del espíritu de sacrificio, entran muchas de las enseñanzas del Evangelio. Porque como dice el 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y dice, están libres porque no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, no tenemos que tener miedo de desafiar la corrupción del mundo y vivir conforme a lo que nuestra conciencia en la sana o en, vamos a decir así, en justicia, que la sabemos reconocer, créanlo, sí sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Ahí es donde nosotros entonces no debemos de tener miedo de desafiar esa forma de vida, y entonces, como dice, hemos recibido el espíritu de adopción y entonces podemos afirmar o estar convencidos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Adelante, Verónica. Hola, hermano Jaime, hola a todos, buenas noches. Sí, ya les había dicho, perdón. Bueno, yo pienso que pues nosotros todos pues podemos ser hijos de, bueno, somos hijos de Dios, del Creador, de nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, pues Él nos obliga con la Biblia a portarnos bien. Es decir, o sea, yo pues por ejemplo desde niña yo la leí en la Biblia desde la prepa o la secundaria. Entonces, pues desde ahí me he dado cuenta de que él solo quiere que nos portemos bien. Entonces, pues así personas que son malas y no leen la Biblia, no es que no sepan como usted dice, porque sí se han dado cuenta de que eso es malo, pero no quieren doblegarse ante Dios, quieren ser más que Dios, más que dioses, como siempre ha querido el hombre ser más que Dios. Entonces, pues como yo soy mujer, pues yo no quiero ser más que Dios, obvio. Por eso creo que por eso sigo las reglas, porque hay hombres que sí son malos, o sea, no son como yo de que, o sea, yo estoy buscando a alguien cristiano que se bautice y no lo encuentro. Entonces digo yo, pues nada más yo porque soy mujer, no entiendo. Pero pues yo creo que también las mujeres hay personas malas, no solo los hombres. Entonces pues yo sí le doy gracias a Dios de que me dé este corazón, esta alma que tengo, porque sí me hace o sea, me doblego ante la palabra, ante la creación de todo lo divino, todo lo celestial, todo lo que está sumergido en el mar. Para mí es algo divino y yo no sé por qué los hombres no entienden esa divinidad o sea, que yo creo que hay en el mundo. O sea, amo el mundo, amo la tierra y amo todo el poder de la gloria celestial que nuestro Padre Jehová nos emana desde lo alto, desde lo muy alto que está Él en los cielos. Y es todo, gracias. Bien, bien, gracias, mi hermana Verónica. Tienes razón, efectivamente. Bueno, tú te fuiste muy adelante porque estamos en este mundo y hay que vivir conforme a este mundo. Pero aquí lo que estamos viendo en esta parte de la carta es las condiciones en las que debe de iniciar la iniciación de un cristiano y tener presentes antes de poder, vamos a decir esto, de poder soportar la prueba, es decir, vivir en medio de esta generación torcida y perversa y poder triunfar. De eso es de lo que se trata. Pero en primer lugar, pues, sentar esa base. Y esa base se centra precisamente en la esperanza, así como les decía que Pablo incorpora esta figura ya en esta parte, porque aquí fíjense, qué curioso, es la mitad de la carta y hasta aquí es la parte importante. Lo demás ya viene que es como una especie de doxología nada más, una despedida y en términos generales. Pero aquí esta es la parte más importante de la carta porque ya concluye en que pues hemos de tener la seguridad, como dice aquí el versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque aún no sabemos pedir como conviene. Es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo afirmaba
que Dios mismo sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Entonces, tal vez pregunten, bueno, ¿y qué necesidad hay de pedirlo si ella lo sabe? Eso lo vamos a ver más adelante porque es necesario. Pero a final de cuentas, lo importante dentro de aquí es que ya les finca la esperanza siempre y cuando puedan aceptar la convicción de vivir conforme a la ley sin estar sujetos a la ley, de hacer lo que Dios quiere, porque a final de cuentas, como en otra parte de la carta dice, la ley es santa, es la voluntad de Dios, pero el que nosotros hagamos, yo no sé si recuerdan por ahí un tema que yo puse de estudio, hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios quiere. ¿Alguien se acuerda de ese estudio? ¿Qué diferencia hay entre hacer lo que Dios manda y lo que Dios quiere? A ver, ahora le toca la pregunta a nuestra hermana María Isabel. Pues que una a fuerzas están obligando. Ajá. Sí. ¿Sí me escuchaste? No, se cortó. Te decía que una es por convicción cuando el ser humano está convencido de que quiere hacerlo y que es lo correcto, y la otra es cuando te la imponen y la haces a fuerzas, mas no estás convencido de que eso es lo bueno para el ser humano. Bueno, aquí, aunque no estemos convencidos, si es la voluntad de Dios, se cumple. Es decir, hacemos lo que Dios manda porque está en la Biblia, pero hacemos lo que Dios quiere porque está en nuestro corazón y entendemos lo que es bueno. Y entonces, cuando nosotros actuamos conforme a eso, pues estamos actuando conforme al Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo precisamente quería. Pero también, si nosotros ya terminando, vamos a ver que en él, ya al final, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto precisamente es la diferencia o lo que quiere que entiendan Pablo, que estando bajo la ley, es la ley la que los protege si la cumplen completamente. Pero estando bajo la gracia y por la propia responsabilidad hacer la voluntad o lo que el Evangelio dicta, entonces estaremos bajo o estaremos protegidos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, a final de cuentas, el mensaje más hermoso, más sublime para esa comunidad cristiana y para nosotros, por supuesto. Por esta convicción es lo que nosotros debemos de estar conscientes que por ello somos cristianos, por ello somos de la iglesia de Jesucristo. Déjense si somos muchos, poquitos, si hacemos esto o aquello, si tenemos mucha fruto o no. Si tenemos 5 millones de adeptos o tenemos una centena como es el caso nuestro. No importa realmente porque a final de cuentas es una tarea personal y cada uno de nosotros dará cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante porque también lo aclara Pablo y sobre todo lo importante de todo esto es entender el porqué de la iglesia de Jesucristo. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí voy a dejar y quedamos pendientes ya sacar algunas conclusiones. Hoy se entrega la guardia y por lo tanto si hay alguna pregunta, algo rápidamente.
antes de dar por terminado este estudio, adelante. Bien, que Jehová les bendiga y les guarde.